Es uno de los fotógrafos de naturaleza más importantes de México y del mundo, ganador de la medalla de oro en la World Photographic Cup de 2017, que se realizó en Yokohama, en Japón. Hoy una conversación de controversia con Pepe Sojo a propósito de su alucinante instalación Santuario, que habrá de exponerse en la explanada del Museo Sumaya. En contraste, dos tipos sin cuidado, nos adentramos en el fascinante mundo de la recuperación de obras impresas y documentos concernientes a la historia de México. En el bellísimo, impresionante Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, de la Fundación Carlos Slim. También esta noche, noticias que no cambiarán la historia con unos diminutos insectos que acaban de ser declarados como la especie viva más valiosa del planeta. Las sorprendentes abejas que están más presentes de lo que imaginamos en nuestra vida cotidiana. Buenas noches, bienvenidos una vez más a este espacio en el que, como todas las semanas, tenemos siempre algo novedoso y algo sorprendente que contarles. ¿No es así, mi querido Ricardo? Eso procuramos y esperamos lograrlo siempre, o por lo menos cada semana, mi querido Sergio. Gracias a todos por su presencia y por su compañía en esta que es ya nuestra emisión número 212. Así que no le cambie usted que ya estamos de vuelta. La suya es una historia como de película. Baterista de diversos grupos de rock, decidió de pronto dejar las baquetas por el diseño de ropa y creó su propia y exitosa marca, Soho. Más tarde probó suerte como empresario del entretenimiento, creando el famoso club y concepto Love, hasta que un día, en un viaje, tuvo un accidente a caballo en el Himalaya que lo postró en cama, empezando así una etapa sombría de su vida. En medio de la depresión salía a caminar por Chapultepec acompañado de su perro. Fue entonces cuando comenzó a tomar fotografías de todo lo que veía. Y ya recuperado, pues decidió estudiar fotografía en México y en el International Center of Photography de la ciudad de Nueva York. Con la cámara en mano emprendió numerosas expediciones fotográficas que lo llevarían a más de 50 países, ganando en el 2017 la medalla de oro en la Copa Mundial de Fotografía celebrada en Yokohama, Japón, en la categoría de naturaleza, con su imagen Believe. Y creativo como lo ha sido siempre, hoy viene a hablarnos de una nueva propuesta, una alucinante instalación titulada Sanctuary, Santuario, en la que rinde homenaje a los santuarios naturales de México. Y Pepe Sojo, siempre es un privilegio poder conversar contigo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, mi querido. Bien. Pepe, ¿en qué momento te encuentras? Sí. ¿A quién se le ocurre? ¿Qué tan loco se necesita estar para imaginar y crear algo como este santuario? ¿Sabes qué pasa? Como que empecé a hacer, me pidieron un proyecto en ese entonces para que iba a ver si quiera estar en el Zócalo de la Ciudad de México y que hablara de todo México. Entonces yo dije, yo ya no soy el tipo de paisajista que voy, tomo un paisaje de las montañas, tipo de postal y demás, ¿no? Que fue lo que me comentaste tú una vez ahorita. Entonces, como que dije, tiene que haber una manera de transmitir ese sentimiento que yo siento en estar en los lugares, que no necesariamente sea una postal espectacular. Entonces empecé a tomar videos. El video que tuviste de las mariposas, por ejemplo, renté una cámara que graba 8,000 cuadros por segundo. Y estamos compartiéndolos con ustedes todo esto, ¿eh? Todo esto lo están platicando. Sí, lo están viendo, vamos a estar viendo. Ok, buenísimo. Es un concepto que te... Sí, no se puede platicar, o sea, qué bueno que lo van a ver. Sí. Y de repente como que se me ocurrió poner esas mariposas en una caja de espejos infinito, ¿no? Que dije, va a estar interesante meter a las mariposas, proyectar en una de las pantallas, meterte adentro
y sentir que estás literalmente suspendido en un cielo de mariposas infinito, porque hacia abajo es infinito, porque es un cuarto de espejos infinito. Hacia arriba, hacia los lados, todo estás infinitamente rodeado de mariposas. Y luego me fui a fotografiar las luciérnagas y de ahí agarramos la foto y la hicimos animación y yo dije, como que empecé yo a hacer... emerger Sí, sí. un pez maravilloso. También, una ballena. también me fui. Desde O sea, el fondo. fue así que poco a poco dije, ¿y qué tal si hago una instalación que se llame Santuario? Y que meta en la instalación los 3 santuarios más importantes de todo el país, porque somos realmente muy bendecidos de tener el santuario más importante de ballenas jorobadas en el mundo. El único santuario y el más importante santuario de mariposas monarca en el mundo. Y el más grande santuario de luciérnagas en todo el planeta, que es el Enanacamilca en Tlaxcala. Entonces dije, yo la verdad es que cuando estoy en estos lugares, se los he platicado a ustedes anteriormente, que me siento abrumado con tanta belleza, siento hasta de repente que no me la merezco. Por eso a veces que me tardo 2 años en tomar una foto, porque es realmente hasta que me siento merecedor de interpretar ese trabajo. Antes no me siento merecedor. ¿Merecedor del instante? Merecedor del instante, merecedor de representarlas a ellas, a las mariposas, a las luciérnagas. Yo creo que hay una inteligencia divina. No, las ballenas fue lo más complicado. Yo creo que hay una especie de inteligencia divina. Yo sí creo que todos estamos conectados. Creo que, no por eso ahorita que hablando de las Amazonas, yo estuve llorando todo un día hace una semana con el tema de las Amazonas, porque para mí, yo me la vivo en esos lugares, ¿no? Es personal. Una cosa es verlo, es un tema personal para mí. Entonces, a la hora de hacer Sanctuary, me fui con las ballenas y estuve semanas ahí hasta que logré esta foto de la ballena acariciando los rayos del sol, y luego hicimos una animación a raíz de la ballena. Tú sabes que yo vivo en Tulum, estuve 1 año y medio en México haciendo esta instalación de tiempo completo, o sea, trabajando 12 horas al día, trabajando con animadores, cinematógrafos, músicos, productores en todas partes del mundo. Hubieron como 100 personas, 120 personas involucradas. ¿Cómo vamos a disfrutar y a emocionarnos? 120 personas involucradas en una experiencia de 7 minutos y medio. ¿Cómo vamos a vivir? Sí. En esta presentación ya en particular. Ya está, mira, ya se presentó en un festival de arte muy importante en Tulum. Fue un éxito, la gente se formaba 1 hora y luego la veía y se volvía a formar otra hora, o sea, se volvían locos. Ahorita se está haciendo toda mejor construida, se está haciendo para ponerse afuera de Sumaya, entre Plaza Carso y el Sumaya. Hay una plaza ahí, de hecho, bastante bonita, ¿no? Sí. Exactamente, y ahí la van a poder disfrutar cientos de miles de personas. No digo que millones, porque no más caben 10 personas a la vez y dura 7 minutos, o sea que va a estar. Pero va a ser algo muy especial, y para mí realmente no es que yo no soy ni Greenpeace ni activista en el sentido de. Para mí, mi manera de ser activista es que la gente se conmocione al ver estas cosas, y a la hora de conmoverse, quizás, y es un poquito más empática a la hora de dejar su frasco de Coca-Cola. Ahorita acabo de regresar del lago Camécuaro, por ejemplo, que es un lugar, yo creo que el lago más espectacular de todo el planeta, que está en Zamora, Michoacán, a 4 horas y media de acá. Y realmente son unos árboles con unas raíces que dices, no puede ser, como corchos flotando por todas las raíces, que parece de película de Tim Burton, ¿no? Y dices, realmente no puede ser. La gente, me dio mucho gusto, la gente disfrutando de su lago, ¿no? Toda la gente estaba ahí el fin de semana. Pero pues sí, yo llegaba ya a las 5 o 6 de la mañana a fotografiar, porque son las horas que a mí me gustan por el tipo de luz, y me quedaba hasta tarde también. Y pues ves regado de botellas de Coca-Cola y de cosas así. Entonces, lo que quiero decir es que me duele, y creo que a la hora de que la gente se conmueve, entra a esta instalación y se siente conmovido, porque la gente sale llorando de ahí. Como la gente, el caso de Camacuero a lo mejor no fue un ejemplo bueno, pero cómo la gente que vive en las ciudades puede preocuparse por la naturaleza si no la conoce. Claro. Es cómo podemos defender al mundo del calentamiento global y decirle al niño, el plástico que tires va a acabar en el océano envenenando a los peces. Pero él nunca ha ido al océano y no conoce a los peces. Mismo en Tulum, trabajando con comunidades de niños mayas en Tulum, la gente que vive en el centro de Tulum, muchos no conocen el mar. Está a 12 minutos en coche, ¿no? Entonces, para mí es esto, regresar a la gente, como tú ves,
tengo tiempo. Tendríamos que estar, tengo tiempo, no, ya pero se me tendríamos acaba. que estar haciendo excursiones Sí, de niños, sí. No a tiene- llevarlos Eso a la sí. de Villagigedo, Bueno, a las eso- Islas Socorro, Por las a donde escuelas, fuera. creo que Bueno, las escuelas tienen programas así, lo deberías es lo más. bueno, lo Y sí, mejor, tienes tiempo y además por Sí. eso nos interesa mucho saber de eso. Sí. Hay una conversión que tú recibes después de este accidente de caballo que nos mencionaba Ricardo Rocha. Cuéntanos un poquito Sí. de eso, de ese momento. Pues es este tema de que yo era un hombre que vivía de noche. Yo era un diseñador de modas, un baterista y luego un dueño de una discoteca. Para mí el día empezaba a las 3 de la tarde y acababa a las 5 de la mañana. Nunca había un atardecer, nunca había un amanecer, no me interesaba. El momento que sucede el accidente, mi manera de reconectarme es ir yéndome a Chapultepec a fotografiar con mi perrito, que igual lo tenía que sacar, y eran los únicos momentos que salía al día de mi casa. Fuera de eso no salía de mi casa para nada. Y ahí fue donde me fui enamorando de la naturaleza. O sea, llegó un momento que para mí Chapultepec se convirtió en mi salvación, ¿no? O sea, y me empecé a hacer un obsesivo de la observación de cómo se comportaba la luz con las mariposas o con los árboles o con las ardillas. Así, todo lo que pasaba en Chapultepec yo estaba como que presente, ¿no? Y al final de cuentas, que es muy importante, ¿qué es lo que pasa? Yo llevaba 3 años muy, muy mal de salud. ¿Qué es lo que pasa? A la hora de que mi mente se empieza a obsesionar con todo lo que pasa alrededor de la naturaleza, porque es lo que estoy fotografiando, estoy usando mi mente para pensar en otras cosas que no son en mis enfermedades y en mi mala suerte, ¿sí me entiendes? Eso hizo... La hipocondria surge del exceso de tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, ¿hasta dónde te permites recrear la realidad? Decía el Gabo que nosotros no somos lo que somos, sino lo que recordamos. Sí. Yo cuando veo tus obras digo, no somos... esto no es la realidad, no somos lo que vemos, sino somos lo que imaginamos, con Pepe Sojo. Sí, yo lo que creo es que soy una persona tan sentimental, pero tan sentimental. Tú también eres así, ¿no? Eres muy sentimental. Soy tan sentimental que mi manera de tomar una fotografía realmente lo siento porque no me explico otra cuestión. Creo que fotografío con el corazón y no con los ojos, ¿sí me entiendes? Y a la hora de que la gente ve esa fotografía, ve más lo que yo sentí cuando yo estaba ahí que la fotografía en sí, ¿me explico? Y los caballos, qué pasión. ¿Qué Sí. caballos? ¿Estás loco? ¿Cómo captas esos caballos? Mira, número uno, sabes que me he caído en caballo, así me Sí. rompí las rodillas. Entonces, es el homenaje que yo le hago a los caballos por haberme llevado a un camino en el que estoy ahorita, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, es que en verdad los veo como dioses. O sea, no es de que estoy tratando de sacar la mejor foto. Para mí Es caballo negro. Sí, Lo estamos sí. viendo ahorita. Son Ese frisones, caballo negro que está junto a ti. Sí, son frisones. es una Aparte de todo, magia. pero desarrollo durante meses, años, desarrollo amistades con ellos y hasta que no hay una conexión con él, no me permite la foto y yo estoy de acuerdo con ese proceso de trabajo. Viene un libro. Sí. Viene un libro que se llama Regreso a casa. Es de todas las historias, pensamientos y locuras a través de mis mejores imágenes, ¿no? Presento mis 47 mejores imágenes y las historias y pensamientos detrás de estas. Y para mí es muy importante porque se llama Regreso a casa porque precisamente yo después de estar extraviado en el mundo de la noche y el ego durante tanto tiempo, pues mi camino de regreso a casa empezó en el momento que salí volando del caballo para mí, ¿no? Y lo que ha pasado después de eso, que ha sido toda mi carrera fotográfica. Recuérdanos nuevamente fechas, datos sobre la exposición que estará en la Plaza Carso. Sí, se estrena, ya la están construyendo, pero estaba como 45 días, 60 días la obra, entonces yo creo que se estará estrenando a finales de octubre en Plaza Carso. Repito, va a ser la instalación, que va a ser el viaje inmersivo más especial que han vivido, yo creo, porque no nomás tiene la tecnología, sino lo más importante es que tiene el sentimiento y la magia. ¿Y invitarías a 2 tipos sin cuidado a que te visitaran? Como Ricardo Rocha y Sergio Sarmiento. Cerraría todo el día para ustedes, especialmente. Sí, vamos ahí y luego vamos a Tulum también, porque También. hay una observación del terreno. In situ. In situ. Una Bueno, observación gracias. ahí. Gracias, Pepe, siempre. Gracias a ustedes por la pronto. invitación. Bueno, siempre es un gusto y bueno, nosotros continuamos. Ricardo, Mi querido qué Sergio. lugar más bonito que este lugar al que me has traído. Parece que no estuviéramos en la Ciudad de México. Fíjate, es como un remanso aquí en este barrio tan tradicional de Chimalistac, situado a grandes rasgos entre San Ángel y Coyoacán, un poquito más de Coyoacán. Este lugar maravilloso es la sede del Centro de Estudios
de la historia de México. De la Fundación Carlos Slim, ¿no? Sí. Sí, Carlos Slim, como tú sabes, es un hombre que aparte de su fama como uno de los grandes magnates del mundo, genera dos cosas, muchos empleos y también genera mucha ciencia y mucho estudio. Él es un apasionado un apasionado de la historia de México y ha logrado reunir aquí una colección maravillosa, sobre todo de libros, de facsímiles, de documentos verdaderamente notables que hablan de lo que es la esencia de México, pero digamos hasta el México contemporáneo, desde los orígenes más remotos de nuestra historia hasta lo que nos define como mexicanos. Qué cosa más hermosa. Es muy, muy interesante. A ver, Mira nada más. son Tú cuartos. que también eres amante de los libros, me consta, mi querido Sergio. Mira nada más. Sí. No, hay muchos libros que se vean, ¿no? Del siglo XIX, quizás anteriores también. Se antoja para pasar horas, ¿verdad? Bueno, aquí O días repasando libros. me parecería una cosa maravillosa. Esto está realmente... Bueno, y se ve que Biblioteca Bruno Pagliai Sí. quiere decir que hay donaciones o compran bibliotecas. Sí, ha habido de los dos casos, Sí. en algunos casos donaciones y en algunos otros casos también se ha ejercido un poco el mecenazgo de Carlos Slim para comprar a intelectuales en ciertas etapas de su vida las bibliotecas completas, como el caso de nuestro admirado Ernesto de la Peña, que luego te enseñaré esta biblioteca. Y aquí vamos aquí encontramos precisamente a su director general, Manuel Ramos Medina, quien es el artífice. Muy reciente. bienvenidos, ¿Cómo estás? Muy bienvenidos Sergio? a esta su casa. Gracias, gracias por Oye, estar qué casa con más nosotros. hermosa. En primer lugar, el lugar es maravilloso. No hay forma de describirlo. Lo que pasa es que no hay más adorno que los libros. Así es. ¿Sí? Y cuando se hizo la restauración de la casa antigua, este espacio ya se encontraba, pero pues obviamente se le dio como un aire muy del centro de estudios, ¿no? La pregunta es obligada. ¿Cuántos libros y qué tipo de ejemplares de libros se tienen aquí, Manuel? Bueno, el centro de estudios tiene como dos espacios, biblioteca y la biblioteca y el archivo. O sea, son dos. A tu pregunta, tenemos alrededor de 84,000 volúmenes en historia de México. Es lo que distingue esta biblioteca. Solo historia de México. Todo es historia de México. No necesariamente son libros hechos en México. Puede ser que en diversos momentos de la historia del país se hicieron libros, se imprimieron libros fuera de México, ¿no? Claro. Por ejemplo, te puedo yo decir que en la época virreinal algunos libros venían de Italia, prácticamente de Roma o de Francia, pero que tenían que ver con México, con la Nueva España. Por eso son libros novohispanos y mexicanos. Manuel, ¿nos puedes dar algunos ejemplos de libros especiales que tengamos en esta colección? Los libros más impresionantes, por decirlo de alguna manera, son los famosos incunables americanos, ¿sí? Es decir, los libros que se imprimieron en la Ciudad de México en el siglo XVI. La primera imprenta de México fue en ¿Cuál es el 1539. 1539. de incunable, Manuel? Incunable quiere decir que están en la cuna, es decir, los primeros libros que aparecieron en la imprenta a partir de Gutenberg, en Europa. Esos son los incunables. Hasta el año de 1400, hasta el año 1500. ¿Sí? México ciudad, abre su imprenta en 1539. ¿Por qué le llaman incunables? Porque son los primeros libros de América. Los europeos no nos reconocen como libros incunables, porque incunables son los europeos. Pero en el caso de México, pues yo creo que el orgullo de haber sido la primera imprenta de América, podemos darle el título de incunables americanos, ¿sí? ¿Cómo se conecta esta biblioteca fantástica, este centro del conocimiento, con lo contemporáneo, con el México contemporáneo, para preservar y difundir la cultura histórica de México? Mira, yo te diría, nuestras raíces, la nuestra, de los tres que estamos aquí, pues son del siglo XVI, sin lugar a dudas, ¿no?
con todos los mestizajes que ha habido. Si nosotros perdemos de vista esa raíz histórica del siglo XVI, la nueva etapa, dijéramos, del territorio mesoamericano, si no conocemos eso, tenemos el peligro de no saber de dónde venimos. ¿Quiénes pueden venir a esta biblioteca? ¿Es abierta al público o son investigadores nada más? La nueva idea es que esto llegue a cualquier persona, es decir, cualquier investigador, trabajador de lo que sea, que tenga interés o curiosidad por la historia de México. Hasta a mí me permitiría entrar. Inclusive tú, efectivamente. Hasta el señor ¿no? Sandino. A los dos. Sí. Está abierto a todo público, pero con un plus, es decir, no tienen que venir físicamente aquí al Centro de Estudios. A partir del 2008 se empezó la digitalización tanto de los archivos como de la biblioteca. Manuel, comentábamos que también este centro tiene la peculiaridad de haber preservado bibliotecas de grandes pensadores mexicanos, Sí. de filósofos, de gente amante de la cultura y de las artes, como por ejemplo el caso de Ernesto de la Peña, que yo siempre recordaré con mucho cariño porque tuve el privilegio de hacer programas con él en la televisión. ¿Nos podrías llevar a la biblioteca de Claro que Ernesto? sí, vamos, con mucho gusto. Bien. Bueno, ya veo ahí esas fotos de don Ernesto. Siempre Sí, luego, jovial. luego. Con esa bonomía también Exactamente. que le caracterizaba, ¿verdad? Y su sabiduría, porque era un hombre muy sencillo. Y eso es Sí. lo que lo distinguía enormemente. Tú le podías tocar la puerta y te recibía contento, muy, muy feliz de que... Pues No, mira, bueno. básicamente esta es la biblioteca, una biblioteca muy amplia. Pues sí. Muy A mí algo que me llama mucho la atención de don Ernesto, de toda su sabiduría universal, porque Sí. según comentan hablaba 31 idiomas, o por lo Un menos los mexicano leía. universal en todos los sentidos. Nunca nadie pudo comprobar cuántos eran, Efectivamente, porque no había ¿no? forma. Pues Bueno, sí. decía que algunos los leía. Pero una cosa que me llamaba mucho la atención y es poco conocido de él, es su sensibilidad por la lectura de cartas del tarot. Eso yo no lo conocí. Y por eso están ahí. Es un ejemplo de esto, porque él era un hombre, yo no sé si muy religioso, esotérico o las dos cosas. Creo que no era religioso. Alguna vez él me dijo, yo no soy religioso, pero le interesaban mucho la La religión. religión. Sí, y Sí, lo peor era está como, que... como Sí. objetos de Bueno, estudio, ¿no? tradujo los evangelios directamente del Sí. griego. Sí, sí, sí. Y tradujo también, tiene un libro maravilloso sobre los evangelios apócrifos. Y bueno, un gran conocedor. Manuel, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son las vías para que quienes estén interesados en acceder Puedan por venir las o puedan vías ver los digitales o documentos, sí. personalmente? ¿Cuáles son? Mira, lo más las vías? sencillo es nuestra página de internet, Ujú. que es www.CEHM, Centro de Estudios de Historia de México, cehm.org. ¿sí? Fácil. Tú entras rápidamente, Centro de Estudios, los buscadores te los dan luego. Y ahí no hay ningún impedimento para que cualquiera pueda ingresar. Ahora, si quieren venir directamente, físicamente, tenemos un programa de visitas guiadas, porque no es un museo donde estamos, particularmente el Centro de Estudios, sino que es biblioteca y archivo. La gente puede venir y consultar. Ha sido de Gracias. verdad un deleite, insisto, hablar contigo. Gracias. ¿Y nosotros qué hacemos? Seguimos. Pues nosotros continuamos. Son insectos de apenas unos cuantos milímetros, pero hoy se sabe que su aportación en favor de los seres humanos es realmente infinita. Hablamos de las abejas, las cuales han sido declaradas como los seres vivos más importantes del planeta, incluso más que los comentaristas de televisión. Oh, ya lo creo. El Instituto Earthwatch, con sede en Boston, Massachusetts, en los Estados Unidos, realizó esta declaratoria luego del más reciente debate en la Sociedad Geográfica Real de Londres. Los científicos aseguran que las abejas nos ofrecen una gran cantidad de beneficios para nuestra salud, además de los que aportan al mundo a través de la polinización. Esta polinización que hacen las abejas permite a las plantas reproducirse, lo que posibilita a su vez que millones de animales y de personas también podamos alimentarnos. Por eso, sin las abejas, la fauna muy pronto comenzaría a desaparecer. En materia de biodiversidad, las abejas tienen una función vital.
70% de la agricultura depende de ellas. O sea, 7 de cada 10 productos con los que nos alimentamos tiene que ver con la labor de las abejas y la función que éstas cumplen. A pesar de su enorme valor, las abejas viven hoy un momento crítico en el planeta, ya que han ido desapareciendo paulatinamente, debido en especial al uso indiscriminado de pesticidas. Ante ello, los especialistas recomiendan limitar el uso de estos plaguicidas, los que contienen químicos, o de plano dejar de utilizarlos, fomentando alternativas agrícolas más saludables que propicien un buen ambiente para las abejas. Otras causas que amenazan el entorno de las abejas son la deforestación, la falta de flores y los cambios en el uso del suelo. Según una cita atribuida a Albert Einstein, si las abejas desaparecen, a los humanos nos quedarían 4 años de vida. Así que más nos vale replantear nuestra relación con estos insectos fantásticos y entender que este mundo es de todos y que debemos respetarnos. Y así, agradecidos con las abejas y al mismo tiempo preocupados por ellas, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Los esperamos la próxima semana en nuestra emisión, que ya será la número 213. Hasta entonces, hasta siempre.